Hablar mejor sin el micrófono. Repito, soy Walter Sáenz Palacio Ramírez, docente licenciado en Biología y Química del Colegio Etnoeducativo en Vera Chamí. Y bueno, allá llegué en 2016, es una zona de difícil acceso, allá caminando o en bestia es que podemos llegar. No nos podemos dar el lujo, así como aquí, que en moto o en carro. Cuando llegué allá, pues me encontré con una serie de retos, hablo de retos, ¿sí? Todos saben por acá de que eso fue una zona roja y ellos han sido víctimas del conflicto armado y por eso viven como en calidad de desplazados. Esa es la razón por la que ellos con el tiempo, además de su pobreza y las condiciones geográficas, también han ido perdiendo todo lo que son sus culturas, sus tradiciones. Comencé en primer lugar a ver que había mucha deserción escolar, ¿sí? Bajo rendimiento académico, el ambiente escolar era muy frío, ¿sí? Las tradiciones culturales que ya les hablé, y los padres de familia se involucraban muy poco, ¿sí?, en lo que es el proceso educativo de sus hijos. Entonces comencé a preguntarme, bueno, ¿cómo podemos nosotros desde la educación tratar de mitigar o solucionar este tipo de retos, de problemas en la comunidad? En primer lugar, comenzamos a ir mejorando el ambiente escolar. En primer lugar, tratando de construir instrumentos musicales caseros con materiales que estaban allí en el territorio, en la comunidad. ¿Sí? No teníamos nada, pero con eso iniciamos. Con los estudiantes ahí estamos xilófonos, maracas, de todo tipo de instrumentos. Vamos a ver una serie de cortos videos para ir ilustrando todo esto. Miren, para ustedes tocar aquí, martillo. Vea, aquí vea. ¿Sí? Martillo. Sí, de esa forma fuimos iniciando en 2016 con esos instrumentos y luego comenzamos a montar la banda escolar para hacer las conmemoraciones, digamos, un poco más alegres, ¿sí?, como el 20 de julio, por ejemplo. Bueno, así iniciamos, de poco a poco, ya iba mejorando lentamente el ambiente. Generalmente en la educación hay una frase muy famosa que ya casi no se maneja, que es que la letra con sangre entra. Yo le he cambiado a una nueva, la letra con música entra. Entonces, ¿qué pasa? Los indígenas, por tradición, a ellos les gusta mucho la música, la danza, y es que eso es algo que llevan en la sangre, es algo que llevan en su ADN, y eso hace que la emoción, digamos, a través de la música, facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí, por ejemplo, aprendiendo el inglés por medio de esos mismos instrumentos musicales. Vamos, muchas veces ellos me decían, bueno, profe, a nosotros nos gustaría ir a tocar afuera, pero con esos instrumentos feitos, pues, nos da pena. Aquí mismo en la comunidad no, pero por ahí salir nos da pena. Así que comenzamos a gestionar, fue más de 1 año y medio tratando de gestionar estos instrumentos, pero no fue nada fácil. Al final lo logramos y de esa forma, pues ahí están ellos ya recibiendo sus instrumentos musicales. Ahí están los antiguos y los nuevos, ¿sí?, a la izquierda. Y aquí vamos a ver cómo comenzamos a hacer los desfiles con esos instrumentos. Así fue mejorando el ambiente, cada vez más alegre, recuperando su ADN cultural. Ahora, algo histórico, como por ejemplo el 20 de julio, que también es algo histórico, ahora para Pueblo Rico y la Vereda Marruecos, y el Colegio Educativo, porque por primera vez en su historia al municipio, desde una zona de difícil acceso, vienen los indígenas a tocar con su banda, a mostrar su talento. Aquí vamos a ver una demostración. Profesor Walter, el año pasado fue embajador con este grupo de jóvenes en Vera, con instrumentos, con un proceso educativo, y fue reconocido a nivel nacional. De parte de la administración de la Casa de la Cultura, hemos querido fortalecerlos, hemos querido impulsarlos
Y hoy les entregamos estos instrumentos, profesor Walter, profesor Oscar, para que continúen haciendo patria. Entonces, ¿por qué gestionamos estos nuevos? Yo le agradezco mucho a la alcaldía por este reconocimiento a este trabajo. Conseguimos estos nuevos instrumentos porque los anteriores instrumentos, aunque nos sirvieron mucho, no eran propiamente de la cultura indígena. No les ayudaban a ellos a recuperarlo como tal su cultura. Pues ustedes gestionamos este tipo de instrumentos y aquí ya ellos comenzaron a formar su agrupación llamada Agrupación Musical Nambera, que quiere decir ancestral. O sea, recuperar la cultura de sus ancestros y tratar de conservarla. Aquí están ellos recibiendo sus instrumentos. Ustedes ven que ya comienzan a usar sus nuevos instrumentos. Fue un proceso que fuimos creciendo lentamente. Otra cosa que comenzamos aquí a recuperar es este instrumento. Este instrumento es ícono de la cultura embera, llamado cursivo. Este instrumento ya estaba olvidado completamente. Vamos a ver un corto video y ahora les explico un poco al respecto. Este es uno de los instrumentos musicales ancestrales, ¿sí? El cursiro o cutuco también se le llama. Y esto es uno de los instrumentos que ya se estaban olvidando su construcción, su uso. Y esto es para ayudar a recuperar un poco la cultura, para que ellos sigan conservándola. ¡Bata el Bueno, este instrumento ya no se construía, ya estaba olvidado y comenzamos a hablar para recuperarlo. Ese día que estábamos tocando ahí se reunió mucha gente, muchos viejos, ancianos de la comunidad, entre ellos el señor Misael, y comenzó a contarnos la historia del instrumento. Como por ejemplo, para poderlo cortar ellos tienen que ir a diferentes quebradas o montañas para que cada uno tenga su tipo de sonido y hay que enumerarlos. Y él me dice también, y muchos otros ancianos, que para poderlo construir, una vez hecho el instrumento, el primero que lo tenían que tocar serían los ancianos. Si lo hacían primero los jóvenes, el cabello se le podía poner blanco. Entonces, también me decía de que ese instrumento lo utilizaban mucho, tanto para rituales, como también, digamos, para ellos comunicarse de una montaña lejana a otra, o por ejemplo, para avisar cuándo van a hacer una celebración o una festividad. Entonces, esta historia que comenzaron a contar los ancianos ya estaba perdida porque los jóvenes por primera vez estaban escuchando esa historia. No la sabían. Ni siquiera sabían tocar este instrumento. Esto es algo que, si no construimos este instrumento, mueren los ancianos y con ellos la historia. Así que no solamente estamos recuperando el instrumento en sí, sino su historia y la cultura en sí de ellos mismos. Aquí vamos a otro punto que es recuperando un poco la lengua embera. Ellos hablan la lengua, pero en su mayoría no la leen ni la escriben. Por eso, junto con los profesores, estamos trabajando en diccionarios y cartillas para trabajar, digamos, la lengua, ¿sí?, desde la parte escrita, ¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros ya venimos adelantando unos convenios con la Secretaría de Educación y el programa ICBF, ¿sí?, con el programa de Primera Infancia, para que a través de los auxiliares indígenas y los profesores comience a enseñárseles, ¿sí?, el embera a las madres de familia y a los niños ya desde pequeños, para que lleguen ya más preparaditos a la escuela. ¿Por qué? Porque los emberas, los padres de familia, por tradición, no le enseñan a sus hijos a hablar. Ellos aprenden solos, ¿sí?, empíricamente. Entonces eso hace que aprendan tardíamente y lleguen a la escuela un poco atrasados. Pero ya ellos saben que tienen el coeficiente intelectual igual que un afro o un mestizo. Entonces aquí estamos trabajando el diccionario desde el año pasado con estudiantes y profesores. Mientras hacíamos ese diccionario, hice un descubrimiento increíble. Y es que aquí vemos dos palabras, excuse me here. Do, o, que significa río y camino respectivamente. Además de ver que se parecen en la forma de escribirse y pronunciarse, también descubrí que se parecen en la forma visual. Es decir, el río se parece como si fuera un camino. Entonces vi que la lengua embera está hecha de lo que ellos ven en la naturaleza, de lo que ellos veían en su entorno. Entonces comencé a investigar más. Por ejemplo, Cacay.
le llaman igual a la luciérnaga y a la estrella, porque las dos alumbran en la noche. Es una lengua muy práctica. Por ejemplo, Dau, ojo, Humu Dau, sol. ¿Por qué? Porque ya desde los antiguos griegos creían que veíamos, porque los ojos emitían luz como el sol para ver las cosas. Aquí, por ejemplo, otro como Boro, cabeza, Boro, la fruta, Boro, morro, cerebro, Boro, cocoa, el número 0. Es decir, lo que es redondo, lo que es esférico, circular, le llaman Boro de alguna forma. Comencé a ver de que ellos podían percibir las formas, digamos las dimensiones espaciales, lo tridimensional. Eso me llevó a crear un nuevo modelo pedagógico que le he llamado modelo pedagógico 3D, que se basa en lo tridimensional, porque es la forma como ellos culturalmente aprenden. Entonces, de esa forma, comencé a diseñar este modelo y se basa en 3 ejes fundamentales. 1, basado en lo real, en lo tridimensional. 2, en lo cultural. 3, resolver problemas, digamos, en la comunidad, pero partiendo de la educación. Vamos a ver cortos videos al respecto sobre eso. Pero el primer punto, que es la educación basada en lo real, tenemos 4 metodologías, que es la tienda escolar 3D, así las he llamado. Concursos 3D, huerta 3D, Cuitabí Moneva 3D, que quiere decir enseñar con piedras. Vamos a ver un corto video y les voy explicando. Aquí en el método de la tienda 3D, se simula una tienda real, con frutas reales, la balanza o dinamómetro, para pesar o masar más adecuado las frutas, y ellos aprendan de forma real qué es 1 gramo, 1 kilogramo, 1 libra, y no de una forma bidimensional en un tablero, sino como ellos realmente aprenden, porque ese es su ADN, como ellos aprenden. Aquí vamos a ver otra que es, por ejemplo, el inglés y otras áreas. Yo les vendo los ojos y ellos, escuchándome, deben seleccionar el fruto cuando yo se los pronuncio. Entonces trabajan varios sentidos al mismo tiempo, el tacto, el oído, ¿sí?, y muchos otros. Entre más sentidos estén trabajando en una actividad académica, pues mejor es el aprendizaje y más significativo y duradero, ya que al entrar varias vías de sentidos al cerebro, los recuerdos se almacenan en el inconsciente más fácilmente. De esta forma, aquí enseñar con piedras, por ejemplo. En el tablero no pueden manipular las palabras, pero con las piedras pueden manipular las palabras y los números. Y ellos escriben, en este caso con las piedras, las palabras y los números, y el aprendizaje es más significativo y duradero. Tenemos también otro que es los concursos. Los concursos, cuando yo llegué, la mayoría de los estudiantes, incluso estando en 8º y 9º, no podían leer números más allá de 3 cifras. Con esta metodología comenzaron a leer números de 3 a 63 cifras. Incluso no leían más porque el tablero no daba para más números. Entonces, de esta forma, los concursos generan un ambiente motivacional que hace que se abran las puertas para que el aprendizaje sea más fácil. Aquí entonces vamos a otro punto que les dije, que es tratar de resolver problemas partiendo de la educación. Allá se va mucho la energía eléctrica. Para que vaya un funcionario a arreglarlo, pasan varios días o hasta una semana, porque es una zona de difícil acceso. Entonces comenzamos a construir baterías eléctricas que funcionan con agua y sal y metales que se encuentran ahí en la calle, hasta con monedas, cualquier metal, y con eso prendimos bombillos y hasta para cargar celulares. De esta forma, nosotros también comenzamos, si se va la energía eléctrica no hay ningún inconveniente, se pueden cargar un celular. También conseguimos un generador eléctrico para dar energía eléctrica a toda la comunidad, beneficiando aproximadamente unas 200 personas de la comunidad. Vamos a ver el video. Y ahí vemos que vuelve y se enciende. Y dice cargando. Si desconecto, deja de cargar. Si conecto, otra vez vuelve a cargar. Desconecto, conecto, desconecto, conecto. Con este generador que hemos conseguido, generar energía eléctrica para toda la comunidad. Y se beneficiarían aproximadamente unas 35 familias, que eso da aproximadamente unas casi 200 personas. Esta es una de las quebradas que tiene mucha fuerza. Viene desde bastante arriba, muy arriba. Allá podemos ver, y eso viene bajando en montañas. Desde muy arriba. Voy a comenzar tiempo para esto, recuperando las artesanías indígenas. Mire, algo que también tienen olvidado son estas artesanías. Ellos, la mayoría, ya no sabe tejer.
La mayoría ya no sabe tejer, ya está perdiendo las tradiciones, los canastos, por ejemplo, la mayoría ya no sabe, prefieren los baldes de plástico de la cultura occidental. Eso lo están perdiendo. ¿Cómo hacemos entonces desde la educación para tratar de recuperar todo esto? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, con la profesora Hortensia, que también colaboró mucho en esto, ella también, para que ellos aprendan de nuevo a construir los canastos, o aquí, por ejemplo, las artesanías indígenas, que aquí las tenemos. Ellos aquí, por ejemplo, tenemos el sistema urinario, riñones, sus partes, las plantas, por ejemplo. Cómo a través de la educación tratar de ir recuperando su cultura, el sistema digestivo, ¿sí? Y muchas otras partes. Por ejemplo, en química tenemos la tabla periódica, ¿sí? Es decir, ellos aprenden con cosas manuales, con cosas tridimensionales, espaciales. Aprenden más fácil que en el tablero. Por eso, apoyar la educación y al mismo tiempo su cultura. Eso es algo que a mí me ha encantado mucho. Aquí, por ejemplo, vamos a ver para terminar los logros y alcances de este modelo pedagógico. En primer lugar, se disminuyó la deserción escolar. Hace 2 semanas dos estudiantes me dijeron, y me alegró y me entristeció por una parte. Me dijo, profe, el próximo año me voy a volver a matricular en 9º. Yo dije, ¿pero por qué? Profe, es que yo quiero seguir tocando los instrumentos. O sea, ¿por qué? Porque allá no hay 10º y 11º. Es una posprimaria. Entonces, me alegró por una parte porque ya quieren seguir estudiando en la comunidad. Están motivados con los instrumentos y la metodología. Pero también me entristece porque él debe seguir superándose. Ahora tenemos otro reto de cómo generar allí 10º y 11º. Perdón, aquí el otro punto es, fortalecimos la cultura como ustedes lo acaban de ver. Rendimiento académico increíble. A como estaban antes, ahora es, mejor dicho. Mejoró el ambiente escolar con los instrumentos y todo lo que se hace. Se involucran más a los padres de familia porque ellos se acercan cada vez más. Como mejoró el ambiente, los padres de familia acompañan más el proceso. Esto puede transformar este método, este modelo, la educación mundial. No hablo aquí del municipio, sino en el mundo. Porque esto, novedoso, puede transformar porque se puede aplicar tanto en lo rural como en lo urbano. Por último, esto es un aporte enorme a la ciencia. ¿Por qué? La lengua, todas estas investigaciones que hemos hecho en la lengua nosotros la utilizamos para describir el mundo en el que nosotros nos movemos, en nuestro entorno. Por lo tanto, la lengua es un reflejo, ¿sí?, de lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros investigamos en la lengua embera, en realidad ellos nos están diciendo a través de su lengua cómo pensaban en la antigüedad, cuando se fue formando su lengua. Por lo tanto, esto es un enorme aporte a la filosofía porque nos da una muestra de cómo pensaban, cuál era su cosmovisión en la antigüedad, cómo ellos veían las cosas. Esto es un aporte también grande a la antropología. La antropología estudia el pasado del hombre, su origen y también el presente. Por lo tanto, esto da unos vislumbres de cómo pudo haber sido el hombre en sus orígenes. Esto también es un aporte muy grande a la lingüística y a la filología. Hasta el día de hoy no hay un consenso, hay una polémica muy grande sobre el verdadero origen de las lenguas en la Tierra. Hay un desacuerdo muy grande. Entonces esto ayuda a dar un aporte, ¿sí?, de cómo pudieron surgir, ¿sí?, las lenguas en la Tierra y el origen del ser humano. Y todo este descubrimiento al mismo tiempo les ha ayudado a los indígenas a saber un poco más sobre su pasado y sobre ellos mismos. Así que con esto termino y gracias por escucharme.